Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Robles. Como todos ustedes, estoy preocupado también por la situación que atraviesa el país y viendo cómo estos mercachifles religiosos y políticos aprovechan la situación para ganar dividendos, ¿no? Lo que vemos con el pastor Arrazola, por ejemplo, es preocupante porque es un momento en el cual la gente puede está más propensa a creer cualquier cosa. De todas maneras, este señor que ha recibido críticas muy fuertes, pero a él le importa un culín todo esto, porque él está en lo suyo, lo vemos pidiendo plata en una situación, por ejemplo, en la que el mundo debería es aportar más bien, no pedirle a esa gente, aunque tenga unos pesitos, resultaría, no sé, grotesco, de mal gusto, ¿no? Aprovecharse de una situación como esta. Encontramos también políticos. Ustedes los ven por ahí tomándose fotografías con un grupo de periodistas, siguiéndole, haciendo cualquier huevonada, simplemente para ganar adeptos y ganar puntos para las próximas elecciones. Yo tengo aquí un texto que me gustaría leerle, titulado El milagro de ser ateo. Va a ser publicado una próxima edición en Publimetro, pero me gustaría leerlo simplemente para que ustedes pudieran tener una idea, más o menos, de lo que es la religión, por qué creemos en vaina, por qué nos dedicamos a creer en tanta tontería, ¿sí? Tiene que ver con los niveles de educación, claro, tiene que ver con los niveles de educación, pero tiene también que ver con las axiologías que se mueven en los grupos sociales. El milagro de ser ateo. Los profetas de hoy, aquellos que vemos en las esquinas vociferando sobre la segunda venida del Señor, solo sirven para pedir plata. Pensar que después de esta vida encontraremos una más tranquila y placentera es otra forma de prolongar los sueños y mantener viva la esperanza. Y lo es porque el hombre ha sido siempre un soñador, un amante de la fantasía y un temeroso de lo inexplicable. Quizás esto pueda darnos una pista sobre el gran éxito editorial y cinematográfico de sagas como Harry Potter y El Señor de los Anillos. Quizás en nuestros retorcidos cerebros de simio, la magia sigue siendo un elemento primario y fundamental para la vida, como lo fue para nuestros antepasados. Y de paso nos dé una posible respuesta del por qué gastamos millones de pesos anuales comprando el baloto. La historia de los milagros que cuenta la Biblia parecen sacados de la mente febril de un guionista de cine o de ese listado de creencias absurdas del personaje cervantino que se vuelve loco por leer libros de caballería. Resucitar muertos, levantar paralíticos, caminar sobre el agua, producir una lluvia de alimento en medio del desierto, tiene los mismos ingredientes míticos que los relatos homéricos, los cuales fueron durante muchísimos años incorporados a la conciencia colectiva del pueblo griego como paradigma de una realidad. Hoy estoy seguro de que nadie cree en Gea y Urano que hayan existido de la misma manera como así lo hicieron Platón y Aristóteles, ni mucho menos que los rayos que atraviesan la atmósfera durante las tormentas eléctricas sean producidos por Zeus, ni que Hefesto tenga algo que ver con los terremotos y tsunamis que se producen en algunos lugares del planeta. Sin embargo, no dudo de que muchos piensen que el relato que cuenta la historia de Moisés abriendo con una vara el Mar Rojo sea tan cierto como la resurrección de Lázaro. Los antiguos griegos creían en los relatos homéricos porque les ayudaba a comprender algunos aspectos de la realidad de la naturaleza. Creían que las deidades vivían en un lugar paradisíaco, alejado de los débiles mortales, como hoy se cree que Dios habita en el reino de los cielos. Para el filósofo e historiador rumano Mircea Eliade, el origen de todas las religiones tiene una base mítica, y el mitos para los compatriotas de Homero no insertaba lo que entendemos hoy como fantasía, sino por el contrario, este hacía parte de una verdad sagrada como lo es hoy la historia oficial de los pueblos. Con el paso de los siglos, el mito dejó de ser una verdad inmodificable para entenderse como, comillas, todo aquello que no puede existir en la realidad. Eliade. De ahí quizás que los milagros que cuenta la Biblia sean tan espectaculares como los efectos visuales de algunas producciones cinematográficas gringas. Y los milagros de hoy, aquellos que se le atribuye a algunos santos de dudosa reputación,
no pasen de ser como aquellos montajes de teatro donde a falta de presupuesto cualquier cartón sirve de cortina. Las religiones, desde sus orígenes, fueron concebidas como instrumento de control social. El cuentecito del cielo y el infierno se constituyó para la Iglesia Católica durante muchos siglos en una herramienta que le permitió ejercer el poder absoluto sobre los 5 continentes y masacrar en nombre de Dios a todos aquellos que se alejaba de su esquema cuadriculado y perverso que sentaba sus bases sobre 2 palabritas tan abstractas como la imagen del Creador: cielo e infierno. No sé si hoy alguien crea en milagros, pero debo recordarle que desde hace ya más de 2000 años los descendientes de Homero superaron esa tara. Tampoco podría explicar cómo es posible que una institución que le ha hecho tanto daño a la humanidad, que presenció cómo los soldados españoles mataban a latigazos y a tiro a miles de nuestros indígenas, que se confabuló con Hitler para asesinar a 6 millones de judíos, que persiguió a Nicolás de Copérnico y a Galileo, que creó una cámara de torturas para herejes y que llamó felizmente la Santa Inquisición, que mantuvo a Europa sumida en un atraso de 8 siglos, que tiene en sus filas a cientos de pedófilos que abusan a diario de cientos de niños, pueda parir en realidad un santo, o en el mejor de los casos hacer un milagro. Hace ya varios años la revista El Malpensante publicó un ensayo polémico del Nobel de Física neoyorquino Steven Weber que lleva por el título Sin Dios. En este, el científico estadounidense se plantea la pregunta: ¿qué pasaría si se admitiera unánimemente la inexistencia de Dios? El texto hace un recorrido entretenido y panorámico por la historia de la ciencia en contraposición de una iglesia que acepta los milagros como realizaciones divinas, pero que no entiende que las enfermedades son de origen terrenal y que Dios, si existe, no tiene nada que ver con estas. Que la ciencia tiene grandes figuras, hombres de carne y hueso, que se equivocaban, y que en muchos de estos casos exponen sus vidas para asegurar el bienestar de la sociedad. Pero que asimismo la iglesia encarna profetas, hombres con un halo de santidad, que no admiten sus errores porque Dios actúa a través de ellos, y este no se equivoca. En una parte de ese texto de Weber dice lo siguiente, comillas: en la ciencia tenemos héroes como Einstein, que fue ciertamente el mayor físico del siglo pasado, pero para nosotros no son profetas infalibles. Para quienes respetan en su día a día la independencia intelectual y están abiertos a las contradicciones, rasgo que Emerson admiró, especialmente llevados a la religión, el ejemplo de la ciencia arroja una luz desfavorable sobre las diferencias hacia la autoridad de la religión tradicional. El mundo siempre necesita héroes, pero la pasaría mejor con menos profetas. Cierro comillas. Creo que Weber tiene razón. Particularmente me identifico con ese personaje escéptico que dijo ver para creer. Y empezaré a hacerlo cuando presencie un milagro como los que narra la Biblia. Cuando un brazo arrancado de cuajo retoñe como el rabo de una lagartija, o un ciego recobre la vista con el solo hecho de que alguien colocó un dedo sucio de saliva sobre sus párpados, o que el muerto putrefacto como Lázaro vuelva a la vida. Pero creo que esto no pasará porque los profetas de hoy, aquellos que vemos en las esquinas vociferando sobre la segunda venida del Señor, solo sirven para pedir plata, como los curas que cada domingo lanzan sus sermones desde el púlpito y aseguran que las bendiciones serán tan grandes como sus diezmos y limosnas. Lo que alcanzamos a ver, ahora no necesitas llevar en este caso el tarrito para que te echen la plata, ¿no? Como pasa generalmente en este tipo de instituciones. Ahora las redes sociales te pueden servir para eso. El señor del cual hablábamos al principio, el pastor Arrazola, que me parece una grosería desde el punto de vista ético y moral, porque uno no puede aprovechar circunstancias tan graves como esta para decir tonterías como esa y pedir plata, ¿sí? Entonces ahora utilizan las redes sociales y los sistemas electrónicos para que la gente vaya allá, utilice su tarjeta y les deposite dinero. ¡Qué mierda! Gracias.